Llegué a la estación de esquí el 3 de diciembre de 2001. Me puse el equipo de esquí y me apresuré a subir a la telecabina. Cuando el telecabina llegó a la cima de la montaña, vi un hermoso manto de nieve que cubría las montañas circundantes, lo que me puso de un humor particularmente excitante. Bajé esquiando por la pista, disfrutando de la velocidad y la sensación de libertad. De repente, me encontré con una zona helada. Mi cuerpo perdió el equilibrio y caí con fuerza al suelo. Sentí un dolor agudo en los dedos. Vi que mi pulgar se había doblado en una forma extraña. Me di cuenta de que podía haberme roto el pulgar. Intenté apretarme el dedo con fuerza, pero el dolor se hizo más intenso. Me apresuré a buscar a un miembro del personal cercano. Cuando llegué al hospital, mi dedo ya estaba hinchado hasta el punto de inflamarse. Tras un primer examen, el médico me dijo que tenía que operarme porque me había roto el pulgar. Me asusté mucho, pero sabía que era necesario. El personal organizó rápidamente la operación y me llevó al quirófano. Un anestesista y una enfermera me estaban preparando para la anestesia. Sin embargo, el anestesista se marchó con poca antelación y solo quedó la enfermera. Poco después, de repente me sentí mareada. También me costaba respirar, como si algo me oprimiera el pecho. Sentía que me iba a asfixiar. Empecé a sentir mucho miedo y no sabía qué estaba pasando. Intenté gritar, pero era como si tuviera algo atascado en la garganta. Mi conciencia se volvía borrosa y todo a mi alrededor empezaba a estar borroso. Más tarde me di cuenta de que la enfermera me había inyectado el anestésico en las arterias. Al final, me llegó directamente al corazón. Este lapsus hizo que mi cuerpo reaccionara violentamente y que mi respiración y mis latidos empezaran a ser irregulares. De repente, oí un fuerte golpe. Fue como si me desgarraran el cuerpo. Una fuerza poderosa me sacó de mi cuerpo. El dolor desapareció y la sensación fue muy relajante. De repente, oí los gritos de las enfermeras. La enfermera salió corriendo del quirófano, gritando mientras corría. En ese momento, no sabía lo que estaba pasando. Empecé a sentirme confusa y asustada. Entonces, los médicos irrumpieron en mi habitación. Utilizaron todo tipo de aparatos para controlar mis latidos y mi respiración mientras empezaban a administrarme tratamiento de urgencia. Yo era como un espectador, de pie junto a la mesa de operaciones. A mi alrededor, las enfermeras manipulaban diversos equipos y medicamentos. Podía ver sus manos moviéndose rápidamente y sus rostros mostraban una expresión de concentración y tensión. Me estaban inyectando algún tipo de medicamento. De repente, una mano me apretó la cabeza. Una voz de hombre me dijo que ya era hora de que saliera de aquí. Cuando la mano me presionó la cabeza, sentí una fuerza misteriosa. Sentí que mi alma se aligeraba. Cuando me di la vuelta, no encontré a nadie. No sabía de dónde había venido la voz. No encontré a nadie a mi alrededor, excepto al médico y a la enfermera. De repente, aparecí en un prado. La hierba que me rodeaba era muy alta, casi me llegaba a la cintura. Soplaba una suave brisa y podía oler su dulce fragancia. Me tumbé en la hierba y sentí un bienestar que nunca había sentido antes. En este mundo, todo parecía tener vida. Cada árbol, cada hoja, cada brizna de hierba tiene su propia historia. Me muestran la belleza y las infinitas posibilidades de la vida en sus suaves gestos. De repente apareció ante mis ojos un árbol enorme, más alto que cualquier otro que hubiera visto antes. Su denso follaje parecía cubrir todo el cielo. La corteza parecía estar formada por innumerables líneas diminutas, como un pergamino gigante. Las ramas estaban cargadas de frutos de todas las formas y tamaños, todos brillando de forma tentadora.
Había muchos animales pequeños jugando bajo el árbol. Mientras caminaba bajo el árbol, sentí que me invadía una oleada de energía. El tiempo se me hizo eterno. Contemplé la corteza del árbol y me di cuenta de que estaba cubierta de innumerables agujeros diminutos. Me di cuenta de que las líneas de la corteza no estaban quietas, sino que se retorcían como si se estuvieran comunicando conmigo. Empecé a trepar por las raíces del gran árbol. Arriba, en el árbol, vi todo tipo de formas de vida que habían encontrado su hogar en el tronco. El árbol parecía una gran biblioteca de la naturaleza. Seguí subiendo. Aquí sentí el misterioso poder del universo. Respiré hondo y cerré los ojos. Sentí que me fundía con el árbol de la vida, que formaba parte de él. Cuando llegué a la copa del árbol, vi una nube enorme. Emanaba un aura sagrada, un aura que me cautivó. Los bordes de la nube emanaban una tenue luz blanca. De repente, una luz abrumadora penetró en la nube. Esta luz me llenó por dentro de fuerza y esperanza. La luz brillante de la nube se hizo cada vez más intensa, y mi cuerpo empezó a brillar como si el mundo entero estuviera iluminado. Empecé a oír innumerables voces que me llamaban por mi nombre. Estas voces me resultaban familiares y desconocidas al mismo tiempo. Una fuerza misteriosa me guiaba y yo caminaba lentamente hacia la luz. La luz se hacía cada vez más fuerte, como si fuera a engullirlo todo. No tenía miedo, sino que me sentía muy tranquilo. Al entrar en aquella luz, sentí que mi alma empezaba a vibrar sin cesar, como si estuviera siendo iluminada y purificada por un poder misterioso. Mi mente también se aclaró, como si mi mente hubiera entrado en un nivel superior de conciencia. No conocía la fuente de este poder, pero sabía que me estaba guiando. En la luz, vi innumerables patrones y formas misteriosas, como si fueran expresiones de algún tipo de sabiduría. A continuación, innumerables imágenes pasaron ante mis ojos. Todas eran fragmentos de mi vida pasada, cada segundo de la cual estaba grabado. Vi escenas mías de niño, buenos momentos con amigos y familiares, y dificultades que había encontrado. Era como si esas imágenes estuvieran vivas y volvieran a mí. Estos clips registran los fragmentos de mi crecimiento y mis experiencias. Vi los sueños y objetivos que había tenido una vez. Y también vi dónde estaba ahora y lo que había conseguido. De repente, la voz reapareció. Me preguntó cuál había sido el momento más impresionante de esas imágenes. Pensé por un momento que ese momento sería el día en que terminé mi doctorado. De repente, la imagen que tenía ante mí llegó al día de mi graduación. Entré en el campus de mi alma mater, vestida con un modesto traje. Sentí orgullo y emoción al subir al escenario y recibir mi certificado de manos de mis profesores. La gente me aclamaba y sentí su reconocimiento. Pude ver la cara de mi familia cuando me abrazaron emocionados. Mi madre derramó lágrimas de emoción y mi padre me palmeó el hombro emocionado. La voz reapareció y me preguntó, ¿hay algo más? Me sentí un poco confuso, como si no estuviera muy contento con la respuesta que le había dado. Recordé que había ganado el campeonato de la ciudad en una competición de esquí. La escena que tenía delante volvió a cambiar. Esta vez, vi una montaña blanca y nevada. La escena de mí esquiando se reveló ante mí y sentí el aire frío rozar mis mejillas. La velocidad hacía que mi corazón latiera más deprisa, pero yo seguía lleno de confianza y coraje. Finalmente, llegué a la meta y me convertí en el campeón de esquí de nuestra ciudad. Una ovación llegó desde mi lado. La voz reapareció y no afirmó ni negó lo que yo había hecho. Simplemente dijo, veamos esto. De repente, otra imagen vino a mis ojos. Era la de un niño pequeño, muy delgado y con la ropa hecha jirones. Estaba llorando en cuclillas a un lado de la carretera.
El niño parecía confuso y pude sentir su impotencia. Le pregunté si necesitaba ayuda. Asintió y empecé a guiarle para que encontrara el camino a casa. Por el camino, le conté muchas historias divertidas, con la esperanza de distraerle de su miedo. Finalmente, encontramos su casa. Habían pasado muchos años desde aquel incidente y yo lo había olvidado. Me dijo que lo más importante era aprender a ayudar a los demás, no la gloria personal. Cuando aquella voz dijo aquello, empecé a reflexionar sobre mi propia vida. Me di cuenta de que había estado tan centrado en mi propio éxito que había descuidado a las demás personas que me rodeaban. Me preguntó, ¿te ayudó alguien en el proceso de conseguir tu doctorado? Lo pensé un momento y, efectivamente, hubo muchas personas que me ayudaron. La voz continuó diciendo, tu éxito no se debe solo a tu propio esfuerzo, sino también al apoyo y la ayuda de los demás. Tus logros cobran sentido cuando eres capaz de ayudar a los demás. Me sentí muy avergonzada. Me di cuenta de que, a pesar de mi éxito en algunas áreas, no parecía estar haciéndolo bien a la hora de ayudar a los demás. Finalmente, la voz me dijo, tienes mucho que aprender y es hora de que vuelvas. Me di cuenta de que mi alma empezaba a retroceder. Estaba abandonando este lugar rápidamente. Una vez más, muchas imágenes aparecieron ante mis ojos. Sentí que viajaba a través de los lazos del tiempo y el espacio, en dirección desconocida. De repente, sentí dolor en el cuerpo, como si algo me atormentara. Estaba de nuevo en la cama del hospital. Abrí los ojos lentamente mientras médicos y enfermeras se reunían a mi alrededor. Más tarde, experimenté otro breve periodo de coma. Pasó un mes antes de que mi salud mejorara lentamente. Mi memoria empezó a aclararse y recordé la voz misteriosa y todo lo que había vivido. Me di cuenta de que tenía que replantearme mi vida. Mis logros personales, aunque me enorgullecían, no representaban la totalidad de lo que yo era. Necesitaba centrarme más en cómo podía ayudar a los demás y cómo podía convertirme en una persona mejor. Esta época de dolor y sufrimiento me enseñó que lo más importante en la vida no son los logros personales, sino cómo influir positivamente en los demás. Más tarde, me uní a una organización de voluntarios para ayudar a los necesitados en todo lo que pudiera. También empecé a participar activamente en algunas actividades benéficas. Sé que aún me queda mucho por aprender. Pero seguiré adelante.